Se presentó hace muy poquitos días una enorme investigación que analiza y sistematiza la responsabilidad de los empresarios en los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar. Vemos el informe y enseguida conocemos los detalles. ¿Qué tienen en común Ford, Fiat, Mercedes-Benz, La Veloz del Norte, Ingenios Ledesma, Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Swift, Loma Negra y el diario La Nueva Provincia? No solo que son grandes empresas con décadas de desarrollo en la Argentina, también que son partes de las al menos 25 compañías que empiezan a ser señaladas como responsables de la represión desatada contra los trabajadores durante los años del terrorismo de Estado. Lejos de lo que durante años se consideró complicidad o colaboración, lo que hoy comienza a quedar claro es que hubo un sector importante del empresariado argentino que participó activamente en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Esto es lo que sostiene responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, el libro realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y Flaxo. Un nuevo y fundamental aporte en la búsqueda de memoria, verdad y justicia que hoy más que nunca creemos que todos debemos conocer. Para conocer un poquito más de esta enorme investigación estamos con Diego Morales, él es abogado y director de litigio del CELS. Gracias, Diego, por venir. Y con Victoria Basualdo, que es investigadora de Flaxo y CONICET y una de las artífices de estos dos tomos. Son dos tomos de 600 páginas cada uno, así que imagínense la cantidad de información que hay allí. Gracias por venir, Victoria. No, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? Ustedes analizaron alrededor de 200 empresas, pero después focalizaron en 25, veíamos ahí en el informe algunas de ellas, de distintos rubros, de distintas ubicaciones en el país. ¿Qué fue lo que encontraron como puntos en común que se puede decir? Hasta ahora se venía sosteniendo que había habido cierta complicidad, cierta colaboración con operativos, con desapariciones, con la represión. ¿Qué es lo que encuentran novedoso en este estudio tan importante? Bueno, efectivamente estamos investigando 25 casos de todo el país. Esto implica que hay casos del NOA, del NEA, de Córdoba, del interior de la provincia de Buenos Aires, del Cordón Industrial Sur y Norte. Estamos hablando de un muestreo que, si bien en términos de números puede parecer no tan amplio, en términos de la significación de estas empresas y de la inserción regional es muy importante. Y lo que vemos es que pudimos confirmar una participación directa de varios directivos y funcionarios empresariales de muy alto rango en prácticas represivas gravísimas, ¿no? Desde la existencia de campos clandestinos de detención y tortura dentro de las fábricas. ¿Dentro de las fábricas? Dentro de las fábricas. Por ejemplo, Mira, el caso más emblemático que ya se conocía de los años 80, porque en realidad esta investigación retoma evidencias que ya estuvieron, algunas de las cuales ya estuvieron presentadas en el marco de la CONADEP y del juicio a las juntas. Uno de los casos emblemáticos es el caso de la empresa siderúrgica Sindar, en cuyo albergue de solteros se detuvo y se torturó a algunos de los trabajadores. Y recordemos que esta empresa Sindar había sido dirigida hasta 1976 por justamente José Alfredo Martínez de Hoz, que luego pasó a ser el ministro de Economía emblemático de la dictadura, ¿no? Entonces, este entramado de poder económico y dictadura militar, que en general se enfatizó ya desde los años 80, lo que nosotros hicimos fue ver específicamente la participación en la represión, en actos muy específicos llevados adelante por algunos de estos empresarios, ¿no? Diego, ¿cómo se trabajó para llegar a esta información? Bueno, el trabajo fue muy significativo, sobre todo sobre archivos del propio Estado. Como venía diciendo Victoria, la información estaba de alguna manera en el Estado. De hecho, en la investigación del informe Nunca Más de la CONADEP había detalles sobre el involucramiento de dueños, accionistas y distintos directores de empresas en la represión concreta, en el diseño operativo de la represión. ¿Qué aportaron concretamente estas personas para que el trabajador finalmente estuviera en una situación hoy de desaparición forzada o fuese secuestrado o detenido? El domicilio donde vivía, el trayecto entre el domicilio y la fábrica, en las puertas de las fábricas o incluso dentro de las empresas. Se habilitó el ingreso de funcionarios militares para realizar el secuestro, pero
la identificación de esos activistas laborales también la proveyeron los distintos empresarios. Entonces el trabajo incluyó un relevamiento muy importante de todos los archivos del Estado, sobre todo aquellos que están registrados en el Archivo Nacional de la Memoria, pero también se hicieron investigaciones sobre los archivos de la DITBA, sobre el archivo en materia económica de la Facultad de Ciencias Económicas. También en las propias organizaciones de derechos humanos pusimos nuestros archivos para poder recuperar toda esta información, ¿no? Ahora, son delitos, ¿no? O sea, esta participación empresaria implica delitos de lesa humanidad, porque fueron cómplices responsables. ¿Qué pasó que las investigaciones judiciales no los incluyeron? Pensaba en el paralelo con lo que fue en los primeros juicios, que quedan afuera lo que han sido los delitos sexuales, ¿no? Que no han sido vistos en particular los que fueron cometidos durante las situaciones de secuestro, de cautiverio, de detención ilegal. Y pareciera en esto también que estaba la información o no se nombraba o no se ponía en primer plano como un delito. Sí, el foco del movimiento de derechos humanos estuvo puesto en determinar los responsables directos o los responsables mediáticos o mediatos, perdón, de la represión en concreto. Y después el movimiento de derechos humanos pudo ir ampliando estos círculos, ¿no?, de responsabilidades. Y así encontramos la responsabilidad también de los jueces, por ejemplo, claro, que aparecían en el informe de CONADEP, apareció también en el juicio a las juntas, pero que no tenía trayectoria a nivel judicial, sobre todo después del año 2005, cuando se reabren las investigaciones criminales. Por eso hoy podemos estar hablando también de la investigación de delitos sexuales y ahora tener la posibilidad de mostrar la importancia que tiene la investigación de responsabilidades de dueños, accionistas y directivos de empresas. El problema también es que hay investigaciones judiciales, el problema es que no avanzan. Claro, también. Pensaba en el caso de Ledesma, ¿no? El de la nueva provincia también, que en definitiva han quedado a mitad de camino en un punto porque no se ha profundizado por propia decisión de los jueces que intervenían, ¿no? En verdad hay 4 casos en los cuales hubo o hay imputados empresarios por delitos de lesa humanidad. Uno de los casos es el caso Ledesma, donde efectivamente por una intervención, por un fallo de casación, se impidió el paso a juicio oral. Se dictó la falta de mérito, es decir, llamaron a reunir más prueba para avanzar en el proceso judicial. ¿El imputado tiene algo que ver con el nombrado en ANSES? Sí, ahora? Aparentemente es el tío. Yo no seguí, hubo muchas noticias para seguir esta última semana, pero lo que leí fue eso. Lo que vimos además es que hay otros 3 casos, uno de los que mencionaban en el informe, que es el caso de la empresa de transporte La Veloz del Norte, que está en juicio oral en este momento, con imputados empresarios por delitos de lesa humanidad. Es un caso particularmente severo, donde la empresa proveyó un micro donde se transportaron los trabajadores, se los acusó de un robo, el propio empresario los acusó de un robo y los hizo detener, tuvieron torturas muy severas, son sobrevivientes los trabajadores en ese caso, pero tuvieron un proceso represivo tremendo y esto es lo que se está jugando en este momento. Y están los casos además de Minera Aguilar y de Ford, donde también hay imputados empresarios. Entonces la justicia tiene la posibilidad de poner este foco. Como decía Diego, se pensó en principio en un proceso represivo con responsables militares centralmente. Lo que nosotros vemos en esta investigación es que hay un entramado complejo de responsabilidades. Claro. Y vemos que, como decías al principio, primero se habló de complicidades, nosotros vemos una responsabilidad directa de estos sectores investigados, de estos 25 casos. Somos muy cuidadosos, cada una de las afirmaciones está respaldada con nota al pie, hubo un trabajo documental monumental, incluso sobre archivos que no se habían usado para esto, como el Ministerio de Trabajo, pero lo que nosotros vemos en base a todo este respaldo documental es que hay una participación activa. Y este material, estos 2 tomos, van a derivar en acciones judiciales concretas contra esos casos que ustedes mencionan que no están incluidos en causas judiciales o investigaciones judiciales hasta el momento? Sí, esa es la idea. Se presentó ante la Procuración General de la Nación el informe semanas antes de la presentación pública y ahí será una discusión en materia política criminal acerca de cómo se construyen las investigaciones. Por otro lado, el informe también cuenta con la participación de diferentes víctimas y organizaciones que vienen motorizando e impulsando estos
estos temas, ¿no? Tal cual. Desde 1984 muchos trabajadores dieron testimonios con relación a la necesidad de realizar estas investigaciones. Las causas que se inician a partir de la década del 80 también hablan de los trabajadores. En el año 2002 se inicia la causa Mercedes-Benz, con lo cual hay un movimiento detrás que hoy tiene un aporte concreto con este informe, ¿no? Esperamos que el informe pueda generar estas discusiones en cada uno de los procesos judiciales. Y lo que permite el informe es unir, es salir de la separación entre los casos. Como dice Diego, en cada uno de los casos hubo comisiones de víctimas, hubo testimonios que no se escucharon, hubo voces silenciadas. Lo que permite este libro es unir todos esos casos y empezar a discernir patrones comunes. Y pensaba, ¿a qué apuntaba esta responsabilidad empresaria, digámosle, de complicidad, acompañamiento, apoyo con la dictadura? Apuntaba a desarmar lo que era el entramado sindical de aquel momento, en el contexto de la desindustrialización y una política económica que justamente destruía el trabajo. Ese era el entramado. Es muy importante tu pregunta. Efectivamente, varios de los que nos sumamos acá hubo esfuerzos de estas 4 instituciones, del Estado y de la sociedad civil, y muchos de nosotros veníamos del campo de estudios del trabajo, donde destacamos la importancia de la organización sindical de base en la Argentina, en particular la importancia de delegados y comisiones internas y de la estructura sindical. Un movimiento sindical con una historia enorme de organización en la Argentina. Y lo que vemos es que la política de la dictadura, no solo en el caso argentino, sino también a nivel latinoamericano, fue fuertemente antiobrera. Tuvo como una misión central solucionar lo que ellos veían como un problema, como un desafío, si querés, que es la fortaleza de estos sectores trabajadores y de sus organizaciones frente a los empresarios. Es en ese punto, en esta necesidad de disciplinamiento, que nosotros vemos esta coexistencia, esta coincidencia estratégica entre sectores de las Fuerzas Armadas y de la dirigencia empresaria, y es eso lo que te explica los niveles de militarización de las plantas, ¿no? Los niveles que describía Diego muy bien. Y coincide también con un proceso de desarmado de la legislación laboral, ¿no? También es el proceso de desindustrialización y también el proceso de modificación de toda la estructura de protección laboral, ¿no? Entonces ahí hay una relación donde el activista sindical podía generar problemas, era un escollo, ¿no? Me parece que acá el informe muestra esto, ¿no? Bueno, enorme trabajo han hecho, muchas gracias por esto, porque realmente suma saber, ¿no? Está disponible, todavía no está impreso en papel, pero seguramente se va a poder acceder por la web y esperemos que tenga su camino en la justicia. Gracias.